Fred. Buenos días. El día de hoy vamos a hablarles del código limpio. ¿Ya? El término código limpio o clean code se atribuye al ingeniero de software Robert Selling Martin, que lo utilizó en su libro de código limpio y sirve para referirse a un código. Sin embargo, sus principios son mucho más antiguos y no provienen del campo de la programación. ¿Ya? Pero, ¿qué es un código limpio? El código limpio no es un conjunto de reglas estrictas, sino una serie de principios que ayudan a producir un código intuitivo y fácil de modificar. En este contexto intuitivo significa que cualquier desarrollador pueda entenderlo de inmediato. Un código fácilmente adaptable tiene las siguientes características. La secuencia de ejecución de todo programa sigue una lógica y tiene una estructura sencilla. La relación entre diferentes partes del código es claramente visible. La tarea o función de cada clase, función, método y variable es comprensible a primera vista. Un código se considera fácil de modificar cuando es flexible y amplificable, lo que también ayuda a corregir los posibles errores que puede tener. Por todo ello, el código limpio es muy fácil de mantener y presenta las siguientes propiedades: que las clases y métodos son reducidos, las clases y métodos son predecibles y el código ha sido sometido a pruebas unitarias. Ya, ningún cambio es trivial. Dejar el mundo mejor de como lo encontramos y estos factores afectan la productividad. ¿Se puede mejorar lo realizado de forma segura? Utilizar nombres que tengan sentido y que revelen intenciones. Por ejemplo, nos da un ejemplo que está mal. Por ejemplo, declarar int d, que vendría a ser la cantidad de días transcurridos, está mal, ya que no, si un programador ve esto, no va a saber a qué se refiere. Pero si es que declaramos, por ejemplo, int, cantidad de días transcurridos, esta variable sí se entiende de qué se trata, ya que está describiéndola antes. Otro ejemplo que está mal, vemos que es public list, get lista. Y entre paréntesis esto. Esto nos obtiene la lista como bien lo dice, pero está mal. ¿Por qué? Porque no nos dice qué estamos obteniendo. Por ejemplo, en la que está bien, nos dice, declaramos la lista pública y de qué vamos a obtener, por ejemplo, de la lista curso. Ya, luego obtenemos la lista de alumnos. Entonces, aquí nos está dando un ejemplo bien de cómo lo deberíamos hacer. Ya, aquí está otro ejemplo, igual, el de arriba, el que vemos, está mal por varias razones, ya que la principal es que la mayoría de variables que está ahí no se entienden de qué son. Y esto al momento de que un programador revise el código, probablemente no entienda de qué se está tratando. Por ejemplo, en el primero, bueno, los dos tratan de lo mismo, ¿no? De que tenemos una lista llamada celda y esta lista se enciende. Y mientras se enciende en un tablero, ¿no? Mientras se va encendiendo, va mandando una señal para que se sigan encendiendo las demás. En la parte de arriba, las variables que nos dan son vagas y normalmente no se entienden, ¿no? Entonces no vamos a saber de qué estamos tratando o qué estamos devolviendo o qué estamos pidiendo que ejecute el código. Y en la de abajo sí se entiende, ya que nos está dando variables como la de celda, la de celda encendida, obtener celda encendida. Entonces, esta nos da una mejor versión del código. Bueno, a continuación tenemos otro ejemplo acerca de código limpio. En este caso, podemos observar que el programador ocupa la variable año con Y, ya que al momento de imprimir eh, la, la ñ, nos puede salir un error o no se puede observar esta letra. Entonces, por ende, el programador ocupa año. Y aquí podemos observar de que
Dice utilizar nombres pronunciables. Esto nos hace referencia a que debemos ocupar palabras que no sean tan complicadas y así hacerle el código un poco más entendible. Y en este caso ocupa la palabra televisor y variable de chip, y abajo ocupa otra variable llamado sensor de apagado y sensor de encendido para que se pueda entender un poco más. En conclusión, el código limpio debe ser fácil de leer y fácil de modificar. Y gracias. Bueno, bienvenidos a todos otra vez. A continuación vamos a presentarles el tema modelamiento de clases y objetos. Eh, la importancia del modelamiento de clases y objetos en la programación orientada a objetos es el núcleo de la POP, permitiendo la presentación estructurada y modular de conceptos en el mundo real, basándonos en los cuatro pilares fundamentales, que es la abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. A continuación tenemos un ejemplo de lo que básicamente se ocupa todo lo anteriormente dicho. Aquí observamos una biblioteca. En los conceptos básicos tenemos clase, objeto y la relación entre clase y objeto. Para explicar lo que es una clase, tenemos que es una plantilla o modelo para crear varios objetos. Aquí definimos los atributos y los métodos, también llamados propiedades y las acciones o comportamientos. Un ejemplo sería un vehículo, como atributos como marca y métodos como arrancar. Luego tenemos objeto, que es una instancia específica creada en una clase, que representa un individuo con características y comportamientos definidos por cada clase. Seguimos con el ejemplo del vehículo, que aquí tenemos objeto auto, que es en una instancia de la clase vehículo, con la marca Toyota. Luego tenemos la importancia que es entre clase y objeto, que básicamente permite la creación de varias instancias con propiedades y comportamientos compartidos, pero valores específicos. Luego tenemos los tipos de relaciones entre clases, que tenemos la asociación, agregación y composición. Clases y objetos, introducción a la informática y programación. Contenido. Facilidades de lenguajes de alto nivel para conseguir que la tarea de programación nos resulte más sencilla. Concepto de clase y objeto y uso de librerías que faciliten la realización y reutilización de las clases. Facilidades de lenguajes de alto nivel. Programación, tarea compleja. Escribir código es costoso y sujeto a errores. Lenguajes de alto nivel dan facilidades. Permiten hacer esta tarea de forma más productiva y segura. Uso de datos complejos o abstractos, conceptos de clases y objetos, y el uso de librerías. Datos complejos o abstractos. Uso de datos complejos o abstractos. Ordenadores trabajan con datos numéricos codificados en binario, complicados para humanos. Lenguajes de alto nivel proporcionan herramientas para trabajar con datos más abstractos, más sencillos de entender para humanos. Ejemplo, variables numéricas enteras o reales, variables con frases completas como hola a todos, abstrayéndose de cómo se codifica el carácter H, carácter O, donde se almacenan en la memoria los caracteres de una frase. Los objetos y clases de objetos. En lenguajes, en lenguajes orientados a objetos, como Java, los datos complejos o abstractos se denominan objetos. Un objeto es una agrupación o colección de datos y operaciones. Los objetos que comparten cierto comportamiento se pueden agrupar en diferentes categorías llamadas clases.
Las clases describen el comportamiento de cada uno de los objetos que pertenecen a dicha clase. La instancia de clase es cuando se crea un objeto de una clase y se dice que se crea una instancia de clase. Las clases y objetos en Java, el lenguaje orientado a objetos, programar sería escribir las funciones de las clases y usar las clases para crear objetos que representen de forma adecuada el problema a resolver. A los objetos de una misma clase se les puede aplicar las operaciones definidas de su clase. Java proporciona en sus APL un amplio repertorio de clases predefinidas que definen clases de objetos. El programador también puede definir sus propias clases de objetos. Eh, Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, la clase Lava permite definir objetos o datos de clase círculo. Caracteriz- Se caracterizan por tener un radio, un color y las coordenadas X y Y de su centro. También tenemos un método constructor y otros métodos, por ejemplo, el método área. El uso de las librerías. Las librerías son un conjunto de código ya desarrollado y probado para que el programador pueda usar en sus programas. Por ejemplo, si queremos que un programa calcule raíces cuadradas de diversos datos, no se escribe el algoritmo de raíz cuadrada, sino que eh, solo se le pone el símbolo que ya está predefinido en la librería, tantas veces como que queramos nosotros calcular. Y, por ejemplo, si se tiene dicha operación definida una vez, ya se puede usar las veces que nosotros queramos. Ya, yo les voy a hablar sobre el uso de librerías en Java. En Java se permite definir e importar paquetes o librerías de clases con sus respectivos códigos como package e import. Al instalar Java, se instala un amplísimo repertorio de estas clases que son llamadas librerías predefinidas de Java. Estas librerías ya vienen compiladas y con documentación en HTML. Eh, Vienen aprobadas en la API de Java, que es la Application Programming Interface. Un ejemplo de librerías predefinidas de Java sería el paquete JavaLang, incluye Object, String, System, Mat, que son los paquetes más usados. Por otro lado está el paquete java.util, que ocupa otros comandos como date, scan y random, que son un poco más complejos. Ya. El programador también puede definir sus propias librerías. Un ejemplo ya. El programa que escribe la raíz cuadrada de 26 usando una operación de la librería mat. Al ejecutar ejemplo, además del código escrito en el método main, se está usando el código de clases predefinidas de Java, System y Mat. Ya, en resumen, hemos revisado las facilidades que nos ofrecen los lenguajes de alto nivel, así como el uso de datos complejos, abstractos y librerías. Hemos revisado el concepto de objeto y clase objeto, viendo ejemplos de clases en Java y ejemplos de uso de librerías en Java. Muchas gracias.